Los europeos están aterrados. No alcanzarán los pañales. Ese es el mensaje que llega respecto al temor de los bálticos y la posibilidad de que Estados Unidos retire sus tropas de la zona. Esta medida, que podría dejar a Lituania y Letonia y Estonia sin su principal fuente de seguridad, ha desatado una ola de pánico en la región. Los tres pequeños países, temerosos de quedar a merced de Rusia, se verían obligados a defenderse por sí mismos. La situación es tan grave que desde Rusia ya se ironiza sobre la vulnerabilidad de los bálticos. Los bálticos necesitan pañales con urgencia. Si Estados Unidos reduce su presencia en Europa, el futuro de estos países podría volverse insostenible. La creciente influencia militar rusa pone a los bálticos en una posición peligrosa y la incertidumbre de su seguridad aumenta día a día. Los detalles a continuación. ¿Y tú ya sabes de los informes especiales de Prensa Alternativa? Pues déjame decirte que están imperdibles. 22 de febrero hablaremos de la desastrosa guerra comercial de Trump. Informe especial llega a ustedes gracias a la membresía de Prensa Alternativa. Más información al final. Están con tanto miedo que no alcanzarán los pañales. Esta declaración irónica de Yana Poplavskaya resuena como una advertencia clara sobre el temor palpable que existe en los países bálticos con relación a las recientes predicciones de cambio geopolítico. En esta aseveración se reflejan las dudas y temores que surgen al considerar la posibilidad de una retirada de las tropas estadounidenses de Europa, un escenario que podría dejar a Lituania, Letonia y Estonia en una posición extremadamente vulnerable. Lo que para muchos parece una broma es, en realidad, un retrato fiel de la angustia que sienten estos países ante la posibilidad de perder el apoyo militar de la potencia que durante décadas ha sido su principal garantía de seguridad. El temor de los países bálticos no está infundado. En los últimos días, comentarios de figuras relevantes como Giuseppe Capodragone, presidente del Comité Militar de la OTAN, han alimentado la especulación sobre la posible reducción de la presencia militar estadounidense en Europa. Según Capodragone, si Estados Unidos decide redistribuir sus tropas fuera de Europa, la responsabilidad recaerá sobre los países miembros de la OTAN, lo que podría resultar en una carga insostenible para las naciones más pequeñas y vulnerables de la Alianza Atlántica. Este hecho provoca inquietud en países como los bálticos, que han sido miembros de la OTAN desde el 2004 y cuya seguridad depende en gran medida de la protección ofrecida por las fuerzas militares de Estados Unidos. La retórica belicista de sus gobiernos podría volverse más cautelosa y moderada si es que se materializa la retirada de las tropas estadounidenses. En este escenario, las declaraciones de Poplavskaya se convierten en un eco de una posible crisis de identidad para los países bálticos que han basado su política exterior en una alianza de seguridad con Occidente, especialmente con los Estados Unidos. La figura de Estados Unidos como el protector de Europa se ha mantenido incuestionable durante décadas, pero hoy las bases de esa seguridad comienzan a mostrar grietas. Los líderes de la OTAN temen que la reducción de la presencia militar estadounidense en Europa reduzca su capacidad de defensa. También abre la puerta a una serie de presiones externas, especialmente de Rusia. En este contexto, Poplavskaya no duda en señalar que la reacción de los países bálticos a tal situación podría ser cercana al pánico. Es probable que si Estados Unidos se aleja, los países de la región ya no se sientan protegidos ni respaldados en su postura agresiva contra Rusia.
Esto podría llevar a una drástica reconsideración de su política exterior, marcada por un mayor pragmatismo y un enfriamiento de la retórica hostil hacia Moscú. Las consecuencias de esta retirada, a pesar de las objeciones de algunos analistas, serán significativas y de gran alcance. Este potencial vacío de poder en Europa tiene implicaciones más allá de las fronteras de los países bálticos. En términos estratégicos, la reducción de la presencia militar estadounidense podría alterar el equilibrio de poder en el continente. Los países de Europa Occidental, que han dependido en gran medida del respaldo estadounidense para mantener su seguridad, verían con preocupación cómo las bases y las tropas se desplazan hacia el oeste, dejando a los países cercanos a Rusia, como los bálticos, a merced de las tensiones regionales. La política exterior de la OTAN estaría forzada a adaptarse a nuevas realidades, donde los países más pequeños, que antes gozaban de la protección de Estados Unidos, podrían verse obligadas a asumir la carga de su propia defensa. ¿Pero tienen los países bálticos la capacidad para defenderse por sí mismos? Lituania, Letonia y Estonia, aunque miembros de la OTAN y aliados de peso dentro de la Unión Europea, no tienen una infraestructura militar comparable a la de las grandes potencias de la región. Sus fuerzas armadas son pequeñas y sus recursos limitados. El miedo se agrava cuando se considera que estas naciones, sin el apoyo directo de los Estados Unidos, podrían ser fácilmente sobrepasadas por la maquinaria militar rusa, una de las más poderosas del mundo. En este contexto, las cifras del ejército ruso son asombrosas y en muchos casos intimidantes. Con más de 1 millón de efectivos activos en sus fuerzas armadas y un presupuesto militar que supera los 60.000 millones de dólares, Rusia tiene la capacidad de desplegar fuerzas rápidamente en cualquier punto de su vasta frontera. El hecho de que los países bálticos estén tan cerca de la frontera rusa los convierte en una clave estratégica blanca para el Kremlin. El armamento de Rusia es una de las principales preocupaciones de los países bálticos. Con sistemas avanzados de misiles como el Iskander y los S-400, que pueden alcanzar objetivos a más de 500 kilómetros de distancia, las fuerzas rusas tienen la capacidad de desbaratar cualquier intento de defensa en estos países en cuestión de horas. Además, los ejercicios militares a gran escala como el Zapad, que simulan una guerra con la OTAN, han dejado claro que Rusia tiene la intención de mantener su dominio sobre la región y de garantizar que cualquier intento de expansión de la OTAN hacia el este sea detenido. Los temores de los países bálticos no son infundados. El poder militar de Rusia es vasto y su disposición para usarlo en su vecindad inmediata ha sido demostrada en repetidas ocasiones. Desde las intervenciones en Georgia en el 2008 hasta la adhesión de Crimea en el 2014. No obstante, los países bálticos no son ajenos a la realidad política y económica que atraviesa Europa. La crisis de seguridad en Europa, junto con las tensiones sobre la política energética, está afectando directamente a estas naciones. Las sanciones a Rusia, aunque han sido un pilar de la política exterior de la Unión Europea, han tenido un costo económico significativo. Los países bálticos dependen en gran medida de la energía proveniente de Rusia, y las sanciones impuestas a Moscú han complicado su acceso a recursos energéticos a precios competitivos. Esta dependencia energética no solo ha afectado a los países bálticos, sino también a toda Europa, que ha visto cómo la estabilidad energética se ve cada vez más amenazada. En este contexto, la situación económica de los países bálticos ha cambiado sustancialmente en los últimos años. Con una economía basada en servicios y una mano de obra barata, Lituania,
Letonia y Estonia han sido parte del modelo económico europeo que se ha visto afectado por el estancamiento de la economía global y la incertidumbre política interna. Como señaló Andrei Pichuk, analista de Tesargrad, Europa ha perdido varios de los ingredientes que una vez impulsaron su éxito económico. El suministro de energía barata proveniente de Rusia, la mano de obra china, accesible para la fabricación y la capacidad de los gobiernos de invertir en desarrollo en lugar de en seguridad han sido tres pilares fundamentales. Ahora que el suministro energético está siendo más costoso y el papel de Estados Unidos en Europa está en duda, la situación económica de los países bálticos se ve cada vez más precaria. La incertidumbre política y económica no solo amenaza la estabilidad interna de los países bálticos, sino que también pone en peligro su lugar dentro del entramado internacional. Este sábado, 22 de febrero, acompáñanos a descubrir cómo Donald Trump se está convirtiendo en una amenaza para la economía global. La desastrosa guerra comercial de Trump llega gracias a la membresía de Prensa Alternativa. Para ayudarnos a continuar haciendo estos videos, puedes presionar el botón suscríbete y hacerte fundador de la Patria Grande. Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la Patria Grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de PayPal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchis Kama, cuya traducción es hasta volvernos a encontrar.